A partir de ahí, Ucrania, una vez que el año pasado, en julio del 23, fracasa, o vamos a decirlo mejor para ellos, tiene un éxito parcial en Vilna, en la reunión de la ONU, la cumbre de la OTAN, perdón, pues entonces cambió su atención y cambió de objetivo estratégico a uno más concreto. ¿Cuál era? Pues uno que era exactamente igual de irrealizable que los anteriores, que era conseguir la soberanía sobre la integridad de su territorio, de 1991, que eran fronteras en aquel momento reconocidas por todos. Es decir, la noción ucraniana de victoria como concepto, esa victoria clausewitziana, evolucionó rápidamente. Primero, la idea fue el que Rusia iba a colapsar en un plis-plas y sin darles tiempo a tocar ni la balalaika. Bueno, pues eso desapareció en marzo, ya no tenían ni dónde meterse. Bueno, el desmembramiento de Rusia ni lo planteamos ya. Lo siguiente fue, pues verás, con esto que les estamos liando de las sanciones, el régimen va a colapsar y vamos a cambiar el gobierno y vamos a poner a Navalny. Pues va a ser que no. Tampoco funcionó. Bueno, pues vamos a ir a por el tercero. El tercero fue la reconquista del territorio perdido, la contraofensiva. Pues el plan era muy sencillo, que no simple, palabra más detestable. Dividir las fuerzas rusas en dos. ¿Cómo? Pues con un avance hacia el mar de Azov, como hemos visto, pasando en el frente de Zaporilla, rompiendo hasta Melitopol para virar hacia Crimea y hacia Mariupol. Creo que no les ha salido. Creo que lo más que han conseguido ha sido ocupar Robotine, que no es precisamente Nueva York. Bueno, y ya en vista de que aquello nada les había funcionado, pues cuando llega septiembre y tienen la constatación de su reiterado ya fracaso, 3 o más es cuando define la habitualidad, con lo cual podemos definir el habitual fracaso ucraniano, pues pensaron que era una gran idea la congelación del conflicto. Y bueno, ya si conseguimos conquistar Tokmak, que son 30 kilómetros, hemos ganado. Bueno, pues la falta de éxitos que después de año y medio se había producido para Ucrania, que había demostrado el gran error de su estrategia, pues fue lo que en este momento lo único que podía manejar Ucrania para mantener u la expectativa de una cierta apoyo en el tiempo de Occidente, pues era lo de siempre, lo que a Occidente se le da tan bien, que es la política de comunicación, la política de TikTok, la política de las imágenes, la narrativa. Bien, pues la narrativa sigue siendo el único elemento que en este momento Ucrania puede esgrimir para mantener la voluntad de Occidente. No hay más que irse a la Wikipedia, mirar las matanzas de Bucha y vemos que el relato es exactamente el que ha hecho la secretaria de Zelensky. Y a partir de ahí, pues un poquito más. Y esto es lo que hizo que Ben Wallace, nuevamente exministro de Defensa de británico, dijera en The Telegraph el 1 de octubre de 2023 que en este caso el bien más preciado para Occidente y para Ucrania era la esperanza. Digo, pues vais bien, lo confiéis toda la esperanza. Y ciertamente debe tener razón Wallace, porque lo cierto es que la situación, en lugar de basarse en análisis realistas del adversario, pues se basa en deseos, imágenes, fotos y cosas estupendas que creo que no ganan guerras. Pero desde el comienzo de la crisis ucraniana, lo cierto es que los análisis occidentales se han basado solamente en una cosa: prejuicios. Un conjunto de prejuicios, uno piensa que como ha bombardeado a los afganos con un dron desde el aire y ha matado a 5 civiles en un cruce, antes de irse a recoger a los niños en Alabama, porque está teleoperado desde Estados Unidos, pues que ya lo tiene todo dominado, porque lo siguiente que se va a encontrar va a ser otros 4 pobres afganos en pijama que pasaban por una calle. Pues no, no lo hacen. Por lo tanto, la noción de victoria, Rusia opera dentro de un marco, como he dicho, de pensamiento clausewitziano. Es decir, entendiendo todo esto como parte de la política, una extensión, una prolongación de la política, en el que necesariamente cualquier actuación operativa
tiene que tener una repercusión en términos estratégicos que sea traducible a éxitos políticos. Es decir, una vez más, la estrategia operativa, el arte operacional ruso, el nivel operativo del conflicto, juega un papel esencial en la definición de lo que se considera una victoria. Recuerden que fue en el programa de Siria en el que conseguimos explicar qué era el nivel operativo, cuál había sido su origen, cómo el arte operacional ruso tuvo su origen en el año 1926 a partir de Tukhachevsky, de Svechin y de otros teóricos, y cómo en el año 82 eso pasó también al campo norteamericano y a partir de ahí se extendió por la OTAN, pero la cosa va estupenda. Bien, como vimos durante la batalla de Bakhmut, de Artiomox, los rusos se adaptaron perfectamente a la estrategia que se había impuesto a Ucrania por la OTAN, ¿no? Que da prioridad a la defensa del espacio por encima de la economía de recursos, en este caso de tropas, de seres humanos. Y de este modo, ¿qué es lo que pasó? Pues que le hicieron el juego completamente a los rusos, a la estrategia rusa, porque ellos iban al desgaste, a la desmilitarización de Ucrania. Y la desmilitarización de Ucrania se consigue mediante la destrucción de cualquier posibilidad, capacidad militar ucraniana. ¿Tuvo algún tipo? Yo conforme iba viendo la batalla día tras día tras día, voy a hacerle publicidad, lo merece. Y yo sigo normalmente todos los vídeos de El Resumen Militar, para mí el mejor canal, junto con el de Miguel Ruiz Calvo, a la hora de estar al corriente de las noticias de la guerra. Y yo lo iba siguiendo día a día, digo, pero vamos a ver, es que son todos tontos, es que no queda nadie que tenga dos dedos de frente y lo que es peor, los que han puesto allí para que los maten, ¿no se están dando cuenta que los están sacrificando como si fueran gorrinos en el día de San Juan, en un matadero? Es decir, no tenía nada que ver. Sí, ya hablaré de la hazaña de los Spetsnaz, igual hasta les pongo los vídeos el lunes. Bien, pues por lo tanto, el conflicto por eso esto fue lo que movió que en el concepto de una guerra de desgaste, sacrificar potencial a cambio de territorio, como está haciendo Ucrania, es la peor de las estrategias posibles, porque no hay más que ver, por ejemplo, en Kharkov y en Gerson, pues los rusos cambiaron espacio por vidas, ahorraron vidas, aunque perdieran espacio. Justo lo contrario que los ucranianos gastan vidas para mantenerse en poder del espacio. Bueno, pues fantástico. Y bueno, pues en el contexto, por eso fue por lo que el general Zaluzhny, que es el comandante de las fuerzas ucranianas, intentó oponerse a Zelensky, y salieron tarifando entre ellos a partir de octubre, cuando en la entrevista que ella dijo que estaban metiendo la pata hasta el fondo. Pero al fin y al cabo en Ucrania lo que en este momento rige es la narrativa occidental, sin más. Y en noviembre del 23, pues Zaluzhny ha tenido, primero admitió abiertamente que habían cometido ese error, y lo que no se atrevió a decir es que habían cometido ese error por imposición de Zelensky y de Occidente y de los mandos de la OTAN en las sucesivas reuniones que han tenido en Alemania. Bueno, pues hay un concepto que sí que yo creo que poca gente ha comentado, si lo ha comentado alguien no me consta, pero el conflicto ucraniano en realidad no es un conflicto, simétrico, es un conflicto asimétrico, porque aunque la OTAN ha intentado convertir el conflicto en un conflicto simétrico, es decir, entre iguales que se pueden medir, y es decir, mm, como si fuesen 2 enemigos que tienen las mismas capacidades, pues, y que Ucrania podría derrotar por sí sola a a a Rusia, pues la realidad es que eso no es cierto. Eso es un cuento chino. ¿Por qué? Pues porque es cierto que el único propósito de esto era el incumplimiento de los acuerdos de Minsk, ¿no? Pero en la práctica son los rusos los que han convertido el conflicto en un conflicto asimétrico. ¿Por qué? Porque el problema de Ucrania es que no tiene una relación racional con la noción de victoria.
En comparación, vamos a ver, por ejemplo, casos que militarmente puedan ser, comparados. Los palestinos han adoptado una forma de pensar que el simple hecho de resistir es ya una victoria, con independencia del número de bajas que tengan. Por lo tanto, aunque ellos siempre son conscientes de que están ante un conflicto asimétrico en el que no tienen las mismas capacidades que tiene Israel. Entonces definen la victoria en términos muy distintos a como lo piensa Israel. Bueno, y por lo tanto el mero acto de resistir y de permanecer en el campo de batalla, enfrentándose a su rival, ya es una victoria. Bueno, pues esto es lo que nunca ha entendido, Israel en 75, en 80 años. Y es que para poder vencer a los palestinos, los tiene que exterminar. No tiene otra posibilidad. Y, claro, ellos siempre tratan de, los israelíes siempre confunden la victoria táctica localizada con la victoria estratégica definitiva. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Evidentemente, mientras no cambien de mentalidad, no van a poder comprender otra cuestión. Bien, en Ucrania en realidad está ocurriendo lo mismo. Al aferrarse a la noción de victoria que está vinculada a la recuperación de la totalidad del territorio de las fronteras de 1991, que es algo que se ha impuesto incluso por decreto, prohibiendo negociar y tal, pues Ucrania está encerrada en una lógica que solo puede conducirla a un sitio. Si no consiguen el 100% del territorio, han perdido. Aunque consiguieran el 99%, han perdido. Y evidentemente es justo lo contrario de lo que, siendo la parte más débil de un conflicto asimétrico, deberían definir como victoria. En este momento la victoria para Ucrania debería pasar por recuperar ese acuerdo del comunicado de Estambul de marzo del 22. Mira, no entro en la OTAN, no entro en la Unión Europea. ¿Me dejáis entrar? Pues fantástico. A ver si ahora me quieren. Reconozco las fronteras, del territorio que he perdido y aquí pongo punto final al conflicto. Además, admito el tener unas fuerzas armadas reducidas que no supongan un peligro de seguridad para la Federación Rusa. Es decir, me convierto en un estado tapón y en un espacio neutralizado. Pero no, nadie va a hacer eso, que es lo único sensato que se podría hacer. Y el 20 de noviembre de 2023, Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, pues pintó un panorama sombrío a las perspectivas para 2024, que es este señor tan simpático que hemos visto antes en la foto, que no sé lo que su mamá le diría de pequeño, este señor. Pero vamos, que tiene una pinta de una cara, una expresión de bondad en la mirada, una luz en los ojos. Bueno, pues Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, eh, cuando habló de las perspectivas para 2024, mostró que Ucrania no tenía ningún plan para salir del conflicto, ni ningún enfoque que pudiese hacer alusión a algún tipo de victoria estratégica para Ucrania. Y vinculó, claro, lo que único que le quedaba, nuestra victoria va a ser lo que define a Occidente. Y claro, sin embargo, desde Occidente en este momento, se está manteniendo esta situación, de forma artificial, tratando de minimizar los costes, prolongándolo hasta final de año, porque el día 5 de noviembre hay elecciones en, en Estados Unidos. Y claro, todo Occidente sabe que esto se ha convertido en algo así como el resultado de la campaña napoleónica de Rusia, en una debacle absoluta, tanto militar, como política, como económica, como humana. Es decir, lo que han cosechado ha sido, iba a decir un taco, no lo digo, un golpetazo, mayúsculo. Bueno, nadie ha entendido que en una situación asimétrica como esta, pues cada actor, en el conflicto, pues es muy libre de definir cuáles son sus propios criterios para la victoria y puede elegir aquel que le parezca oportuno bajo su control y que sea realmente accesible, que se pueda alcanzar, no algún tipo de fascinación. Y ejemplos de ellos tenemos en la historia. Tenemos
La guerra del 73 con Egipto, Hezbollah en 2006, el Estado Islámico en 2017, que en el fondo, en gran parte, ahí siguen. La resistencia palestina desde 1948 o Hamás en 2023, que todos ellos han salido victoriosos, a pesar, eso sí, de tener pérdidas masivas en el campo de batalla. Bueno, pues esto, desde Occidente, las mentes privilegiadas como los almirantes que tenemos escribiendo en los periodiquillos, no lo entienden, son incapaces de comprender, es decir, son incapaces de comprender la esencia de aquello a lo que se enfrentan. Bueno, la situación asimétrica en realidad que hoy surge, que hoy se encuentra Ucrania, si uno lo piensa bien, ¿de dónde surge? Surge de las narrativas. Por eso yo hace poco en el canal de un amigo que me hacía una entrevista, yo le discutía la narrativa propagandística rusa porque soy un absoluto enemigo de las narrativas, porque las narrativas que no sean el resultado de un análisis realista y profundo suelen llevar siempre al más absoluto de los fracasos porque son una forma de autoengaño. Esa es mi opinión y eso es lo que yo pienso.